Buenas tardes, Santos. Muy buenas, Diego, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí dispuestos a dar salida, a dar respuesta a las dudas y preguntas que nos han acercado los compañeros, bueno, los Muy bien, espectadores a través de nuestro correo electrónico. muy bien. Si te parece, vamos a ir con la primera consulta que nos Perfecto. plantea Alberto. Nos saluda y dice: buenas tardes, desde hace 18 meses tengo alquilado un piso a una empresa y hasta ahora no ha habido ningún problema. De hecho, ni le apliqué la subida del IPC. Pero desde el pasado mes de enero han decidido pagarme deduciendo el 19% de IRPF sin previo aviso y modificando así el montante final que aparece en el contrato. ¿Esto es legal? Y otra pregunta aparte, ¿puedo aún aplicar la subida del IPC y con carácter retroactivo? Bueno, la verdad es que sí, es legal. Es más, es que es lo que se debe hacer. Esta persona, al tenerlo alquilado a una empresa, en este tipo de situaciones las empresas sí tienen que retener. Seguramente el alquiler que le tengan hecho será un inmueble que al final tenga, bueno, pues fines empresariales, ¿no? Puede No ser sé, una peluquería, un efectivamente, comercio, un una establecimiento. O una oficina, oficina, claro, también, un cualquier gabinete. cuestión que sea al fin y al cabo empresarial, ¿no? Ajá. Entonces, en ese tipo de casos, al igual que en otros que regula, bueno, pues, leyes al fin y al cabo fiscales, ¿no? Esto es un tema más fiscal que otra cuestión, sí tendrían que hacer esa retención sobre ese importe. Esta persona, claro, la primera sensación que le da es que está perdiendo dinero, le están reteniendo un 19%. Sí. Bueno, realmente no lo está perdiendo, está aplazando o está adelantando un pago a Hacienda. Ajá. Es decir, cuando él tenga que hacer la renta, al final cuando corresponde, al final del Sí. ejercicio, esas cantidades va a tener que declararlas, va a tener que declarar que ha tenido una serie de ingresos por este alquiler. Esos pagos que está haciendo la empresa por él, ese 19%, lo que está haciendo es adelantar ese pago de la renta. ¿Vale? Tendrá un incremento en renta, pongamos que una persona tiene un inmueble y tiene un trabajo, declarará esos dos ingresos, solo que igual que en la nómina, sí verá claramente cómo se le está reteniendo una cantidad, en ese alquiler nadie le va a estar reteniendo si no es el arrendatario. Por lo Una tanto, es un pregunta, Santos, pago... ¿y lo de retenerle el 19%, hay un porcentaje establecido para...? Sí, ¿Sí? Es efectivamente. ese, Es es ese. ese. Es verdad que la ley, como digo, es un tema fiscal, ¿no? Es más bien de un fiscalista, pero es Sí. verdad que prevé determinados supuestos en los que se debe retener en unos casos sí, en otros casos no. Supuesto más habitual con el que nos podemos encontrar es si tenemos una propiedad y se la alquilamos a alguien para una vivienda habitual. En ese caso no habría que hacer retención. Al fin y al cabo, muchas veces para entenderlo, lo lógico es pensar, oye, hacer una retención conlleva presentar un modelo fiscal, Claro. conlleva que yo, cuando te pago a ti, estoy reteniéndote una parte para ingresarlo a Hacienda. Tiene lógica que un particular, una persona cualquiera, que tiene una profesión que no tiene nada que ver con el sector, ¿no? Sí. Jurídico, fiscal, tenga la obligación de presentar una serie de modelos fiscales para retener a otro que, bueno, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces esas personas, para que sí lo entendamos, ¿no? La mayoría de los supuestos que vamos a encontrarnos es que ese tipo de personas pues no van a tener que hacer retención. Ahora, si se lo estamos alquilando a una empresa, se entiende, bueno, pues que dentro de las obligaciones que tienen va a tener retener ese dinero. Dato importante, La empresa inquilina efectivamente, tendrá que retener un 19% de lo que le vaya a efectivamente, pagar por ese efectivamente, importe, o sea, por ese piso, por esa vivienda, por ese local, al eso es, arrendatario. efectivamente. Ahí, ¿qué es lo importante? Que cuando llegue el momento final, a la hora de hacer la renta, el arrendador, el propietario, El vea arrendador. si ese 19% que ha dejado de percibir, el arrendatario realmente lo ha estado reteniendo. Me he encontrado en muchas situaciones Que lo ha que, retenido pero no lo ha entregado, no lo ha efectivamente, presentado, realmente no ha hecho es efectivo decir, el pago. la retención la ha hecho en su bolsillo, no la hacienda. Oye, Entonces, y en ese caso, Santos, ¿cómo se procede? O sea, el arrendador ahí, cuando comprueba que esos pagos de esa retención que le han hecho de IRPF no se ha entregado a Hacienda, ¿quién le toca al final pagarlo? Entiendo que la deuda la tiene Hacienda claro, ¿con quién lo tiene Hacienda al la deuda? final, ¿Con el bueno, arrendador o con el el inquilino? obligado es el arrendatario, el obligado es el inquilino. Sí, Yo he presentado una factura a esa empresa, yo propietario, he presentado una factura, he recibido una cantidad de dinero inferior a la que inicialmente podría haber recibido porque este inquilino, este arrendatario ha estado reteniéndome, por lo tanto a mí esa cantidad no se me puede reclamar. perfecto, Es decir, yo no tengo la culpa de esta situación, claro. es el otro el que ha incumplido. Ajá, Lo que pasa es que en este caso parece ser que ha sido el propio inquilino el que se ha dado cuenta de la situación. Oye, me estás pasando la factura sin la retención
y yo estoy obligado a retenerte. Claro. Por lo tanto, bueno, la realidad es que está correcto. ¿Y con efecto retroactivo le puede aplicar el IPC, que era la segunda pregunta que planteaba Alberto? No, es decir, No puede. el IPC se podrá actualizar y lo que sí se podrá hacer el cálculo es sobre las distintas actualizaciones. Es decir, pongamos que llega el 2017-2018 y en el 2018 actualizamos la renta por el año que ha transcurrido. 2018-2019, actualizamos el 2019 la renta por el periodo que ha transcurrido. Esa actualización, claro, va haciendo que la renta cada vez sea mayor. Si empezamos con 1.000 euros, pues tal vez vamos a saltar a 1.070 y el año que viene vamos a saltar al IPC sobre 1.070. Te va a haber un interés compuesto ahí, ¿no? Por decirlo así. Ajá. Si yo decido no actualizarla Sí. y de repente, oye, que te voy a actualizar la renta, lo que sí puedo hacer es el cálculo de, bueno, cuál sería la renta a día de hoy. Lo que no puedo es reclamarte esa diferencia tal vez de 70 euros al mes que hubiera correspondido al 2017-2018. Entiendo. ¿De acuerdo? Vale. Vamos ahora con Marta. Esta espectadora nos plantea, dice, no quiero renovar el contrato a una inquilina que ha estado 4 años en la vivienda porque no cumple con el contrato en cuanto al mantenimiento de la casa, reparación y reposición de electrodomésticos. El contrato dice claramente que estos conceptos son de su cuenta, aunque finalmente he tenido que asumirlos yo, ya que ella se negaba y al final lo he dejado pasar por considerar, que discutir y tener una inquilina enfrentada era peor para garantizar el pago de la renta y no tener más problemas. También me ha intentado engañar, dice Marta, en varias ocasiones y en otras lo ha conseguido incluso. El tema es que cuando me entregue las llaves tengo un mes para limpiar, pintar, comprar una nevera y muebles de cocina y presentar las facturas correspondientes. Mi duda es si con presentar las facturas es suficiente, ya que estos gastos podrían ser para otra vivienda. ¿Cómo demuestro estos desperfectos y que las facturas son de esta vivienda? ¿Cómo valoran los jueces estas situaciones? Yo entiendo que por lo que nos cuenta Marta es que piensa demandar a la inquilina, ¿no? Porque si le va a presentar o reclamar O esos quedarse gastos. con la fianza. O quedarse con la fianza y tener cubierta la espalda y decir, me quedo con la fianza porque yo he tenido que reparar esto. Efectivamente, yo tal como lo interpreto, es verdad que faltaría una pequeña explicación quizá, ¿no? A la hora Sí. de haber hecho la pregunta de... ¿Qué paso va a seguir? Efectivamente, ¿para qué? Es decir, esta factura entiendo que es para ¿Dónde qué, va? para justificar, entendemos, la fianza Claro. que ella tiene. En primer lugar, bueno, ha llegado el fin del contrato, por lo tanto, no hay problema. Pero sí es verdad que si ha habido una serie de incumplimientos, incluso aunque no hubiese llegado el fin del contrato, sí se podría haber intentado resolver el contrato en base a esos incumplimientos, ¿vale? Todo va a depender ya de cómo esté regulado el contrato. Dato importante también es que ella dice que aunque en el contrato se prevían determinadas cuestiones, ella ha decidido voluntariamente a hacerse cargo de esos gastos. Bueno, si tú voluntariamente te has hecho cargo de esos gastos, para que nos entendamos coloquialmente, no puedes echarle en cara al otro que no lo has afrontado. Si voluntariamente lo has hecho, eso es lo que llamamos en derecho los actos propios, ¿no? Sí. Tú has decidido hacerlo libremente. Se resuelve el contrato, llega al fin y ahora hay una serie de desperfectos. Evidentemente tendrá una fianza por lo que indica. Esto al fin y al cabo es una cuestión de prueba. Es decir, ¿cuál es la situación normal que se dé? Pasa este mes, ella realiza una serie de reparaciones, repone muebles que están rotos, pinta paredes, etcétera, y tiene una serie de facturas. Y pasa el tiempo y le dice a la inquilina, oye, ¿qué hay de mi fianza? Sí. Pues mira, tu fianza no la hemos tenido que gastar en esta serie de desperfectos. Dato importante que la fianza no puede ir a cuenta de cantidades que se deban. La fianza está prevista para reparar esta cuestión de desperfectos. O sea, le puede decir, por ejemplo, ¿dónde está mi fianza? Pues mira, ¿ves esa nevera? Ahí está la fianza. Efectivamente, ahí está la fianza, ¿no? Efectivamente, esa es la filosofía realmente de la fianza. Es decir, es reponer los daños que ha podido causar. Pero en ningún caso hacer frente a rentas que se hayan dejado sin pagar, ¿vale? Eso sería otro tipo de deuda que no se puede asumir o suplir con la fianza. Con la fianza. Entonces, en este caso es una cuestión de prueba. ¿Qué es lo que le recomendaría yo? Bueno, pues como no se va a gastar un dineral en un acta notarial para un notario que vaya allí y diga exactamente cuál es el estado, pues que por ejemplo se lleva a la persona de la inmobiliaria que haya hecho intermediario. Y por lo tanto ya hay un testigo que, bueno, al fin y al cabo es un testigo objetivo, ha intermediado entre las dos partes, pero que llegue allí y que en un momento dado podamos llamarlo a un juicio. Que tome fotos, que las facturas de las personas que vayan a hacer las reparaciones acrediten que han tenido que ir allí a pintar porque las paredes estaban en un estado que no podía ser. Sí. Vecinos incluso en un momento dado, aunque va a ser más difícil, un vecino no va a conocer el interior de la casa. Pero bueno, al fin y al cabo esto es una cuestión de prueba. Sí. Interesante que sea lo más rápido posible,
y que la prueba sea al día siguiente. No me vale que alguien diga que al mes ha ido y ha visto que la nevera estaba rota. Claro. Porque entonces la nevera tal vez se ha roto durante el tiempo que la inquilina ya no estaba en la casa, ¿no? Claro. Bueno, Santos, vamos a ir con otra consulta referente a tema de conflictos de alquileres. La cosa va hoy de alquileres y Tony dice, inmobiliaria anuncia inmueble en alquiler en su portal de internet. Dice Tony, yo veo el anuncio y me intereso por él. Concierto una visita con el agente inmobiliario. La visita se hace en media hora. Analizo pros y contras y decido llamar a la inmobiliaria para alquilar el piso. La inmobiliaria me pide una serie de documentos, de documentación, para la firma del contrato que yo aporto. Se habla de hacer una reserva del inmueble entregando una cantidad. Oh, sorpresa, de repente me suelta la inmobiliaria que tengo que pagar la comisión por las gestiones en el alquiler del inmueble. Es decir, la inmobiliaria oferta un producto que yo veo en un escaparate de su tienda y al interesarme en él me dice que tengo que abonar 1.300 euros por enseñarme el piso durante media hora. ¿Es esto legal en Andalucía? En ningún otro momento me informó la inmobiliaria de tal comisión, solo en el momento de pedirme la documentación para la firma del contrato. Yo no sé, Santos, yo veo esto que entra dentro de la actividad diaria de una inmobiliaria, porque no te están cobrando por enseñarte el piso solo, ¿no? Efectivamente. Podemos entrar a discutir si la comisión es alta o baja, es abusiva, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que, bueno, al fin y al cabo el trabajo de estas personas en el mercado más o menos se establece de una forma razonable y que en el caso de alquileres, pues un mes se suele dar de comisión. Sí, de hecho, normalmente piden 3 meses, ¿no? Piden mes de fianza, mes de comisión para la inmobiliaria y el primer mes en curso. Efectivamente, esa es la práctica habitual. Entonces, bueno, los datos que él nos transmite es lo normal. Sí que es cierto que normalmente esta comisión se suele firmar, aunque mucha gente no se la lee, en el parte de visita. De la inmobiliaria normalmente cuando va, en parte para justificar su trabajo y que realiza distintos partes de visita, que luego le trasladan al arrendador. Oiga, su piso, su casa, la hemos enseñado este mes 20 veces, pero es que tal vez la renta que usted propone es alta, ¿no? Se utiliza en el modo normal de funcionar aquí. Se firman unos partes de visita. En esos partes de visita muchas veces se establecen las condiciones y una de las condiciones es, bueno, pues que en caso de finalmente acceder al alquiler se tendrá que pagar la comisión. Esos partes de visita muchas veces también protegen a la inmobiliaria de no puentearla. Es decir, de que, bueno, pues como yo he visto el piso y me gusta, ahora abajo le pregunto al portero, le digo cómo se llama. Y puenteo a la inmobiliaria. Efectivamente. Eso está muy feo y hay gente que es verdad que lo hace. Esa gente lo hace. Y aquí al fin y al cabo estamos hablando de un alquiler. Pero esta situación también se da mucho en las compraventas. Y pasa lo mismo. Se establece una comisión y, bueno, se da por hecho que esta comisión, si finalmente se compra la vivienda, se debe abonar. Cuestión importante, que lo expliquen y que en ningún momento te obliguen, por decirlo así, una vez que tú ya has firmado el contrato. Esta persona dice que no le informaron. Bueno, la realidad es que le han informado antes de empezar el procedimiento real. Cuando le han pedido documentación le han dicho, oiga, que sepa usted que si seguimos para adelante la inmobiliaria cobra. Claro, por lo tanto, digamos los honorarios que tienen, que es un mes probablemente, porque si 1.300 pues será probablemente ese mes de más que se pide para los honorarios de la inmobiliaria, ¿no? Estamos dentro del modo habitual de funcionar, que como decimos puede ser mayor o menor la comisión, pero entra dentro ya lo que es el mercado, lo que cada uno establece. Si no, bueno, pues si no quieres recurrir a una inmobiliaria, también hay distintos portales en internet que no solo se anuncian inmobiliarias, que también particulares directamente llegan a acuerdo con inquilinos y entre ellos se entienden, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos ahora con Agustín. Dice, buenas tardes, en julio de 2021 me casé en régimen de bienes gananciales. Actualmente tengo un par de cuentas bancarias. Debido a mi reciente matrimonio, casi todo el dinero que he ingresado en esas cuentas lo había ya ganado antes de contraer matrimonio, por lo que imagino que no entraría dentro de los bienes gananciales del matrimonio, únicamente mi ganancia a partir de la fecha de matrimonio. ¿Me equivoco? Plantea Agustín. Dice, por tanto, en caso de que yo falleciese, el dinero presente en las cuentas pasaría a repartirse entre mis herederos. Dado que no tengo hijos, mis padres estarían como primeros herederos antes que mi mujer. Por tanto, me gustaría saber cuáles serían las mejores opciones para proteger a mi mujer económicamente en caso de que yo falleciese. Considero que una de las medidas necesarias sería firmar un testamento ante notario en el que declaro a mi mujer como heredera de mis bienes. En este caso, y por lo que me he informado, debido a la legislación española, solamente podría designar a mi mujer como heredera del tercio de libre disposición, dado que los 2 tercios restantes se repartirían entre mis padres. ¿Es esto correcto? He considerado además añadir a mi mujer como cotitular de mis cuentas bancarias y de fondos de inversión.
En caso de hacer esto, ¿ella pasaría a ser dueña automáticamente del 50% del dinero presente en estas cuentas? En caso de que yo falleciese, en caso de que yo falleciese, ¿la beneficiaría en algo a ella ser cotitular de estas cuentas? Muchas gracias, un saludo. Bueno, en primer lugar, la normativa en materia de herencia en España y sobre todo en el derecho nacional. Luego es verdad que el derecho foral, determinadas comunidades autónomas, bueno, tiene sus especialidades, ¿no?, propias que se aplican solo allí, que son las que conocen más los abogados locales de esas comunidades, ¿no? Pero a nivel nacional es verdad que es lo que él plantea. Es decir, aquí hay una lista de personas en las que hay unas prioridades a la hora de heredar y los progenitores, bueno, pues están en esa lista. Proteger a su mujer de una forma absoluta en la cual ella pueda heredar absolutamente todo, va a ser difícil. Esta lista también, para que no entendamos esta lista, ¿no?, al fin y al cabo lo regula el Código Civil, sí que es verdad que está pensado para lo habitual, y lo habitual es que los padres fallezcan previamente y por lo tanto quienes queden vivos todavía, pues sea la pareja y los hijos en su caso si hubiese. Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que le recomendaría a esta persona? Bueno, que haga un testamento y que en el testamento deje claramente expresado que su voluntad es que para su mujer vaya todo lo posible conforme a ley. Sí. En este sentido los notarios es verdad que suelen asesorar magníficamente bien, como en todo lo que hacen en este sentido los notarios, ¿no? Pero bueno, es un trámite habitual el acudir a notaría, el reunirse con el notario, el que el notario explique bueno, cuáles son las distintas opciones, cuál es la situación actual y que asesore de cara a hacer el testamento. Lo de poner como titular las cuentas, bueno, al fin y al cabo, por poner de cotitular a alguien en una cuenta, no se entiende automáticamente que entonces esto es de los dos, porque ahí podríamos estar encubriendo un montón de situaciones, ¿no? Es decir, yo aquí porque se mezcla un poco más el tema familiar, herencia, tal, pero si yo pongo de cotitular a un amigo mío, en una cuenta en la que hubiese 1 millón de euros, quiere decir que medio millón de euros ya es de mi amigo así de repente, sin haber justificado nada, sin haber hecho una donación y haber pagado impuestos. Evidentemente no. Por lo tanto, la situación que puede encontrarse por el mero hecho de poner a esta persona de cotitular a una cuenta, bueno, pues llegado el momento pueden ser distintos aspectos, ¿no? Es decir, en primer lugar, sí que es verdad que puede facilitarle algo, es cierto, de cara a obtener cierta información de las cuentas. Si eres cotitular, se bloqueará al menos el dinero que el banco entiende que es de la persona que ha fallecido, pero sí tendrá cierto, bueno, pues acceso a la cuenta, etcétera, aunque ese dinero esté bloqueado. Va a ser la principal ventaja que obtenga. El resto, de cara a Hacienda, pues habrá que declarar lo que haya que declarar respecto de ese dinero y presentar los modelos correspondientes. Y de cara a otros herederos que puedan haberse visto perjudicados por ese dinero que supuestamente ahora es al 50%, estos herederos podrán reclamarlo, ¿no? En el caso del ejemplo del amigo, como decíamos, se veía muy claro, viene a ser aplicable al resto de personas, ¿no? Claro. Muy recomendable hacer testamento, ¿verdad? Que eso es algo que quizá a lo mejor... Absolutamente. ¿Sabe? Lo dejamos para última hora, pensamos que, bueno, ya es muy joven, uno es muy joven, porque voy a hacer ya testamento. Y es muy recomendable hacer testamento, ¿no? Tanto se evitan problemas y sobre todo se deja todo bien atado, ¿no? Se deja, efectivamente, se evitan muchos problemas. Luego, para los familiares que ya tienen que de por sí pasar el trance, bueno, pues del fallecimiento de alguien cercano, agiliza muchísimo más. ¿Y es barato, relativamente barato hacer un testamento? Sí. Este es un trámite muy ¿Hablamos sencillo. de 70, 80 euros? Sí, puede ser, no te sabría decir la cantidad exacta, pero una cantidad pequeña, es decir, no es un trámite costoso, un trámite rápido. Eso que además, pedís cita a la notaría y el mismo día que te dé cita, pues se redacta el testamento, tú te quedas con una copia y la notaría me imagino que escribirá ese testamento, ¿no? Ese testamento va a un registro central, donde se registran los testamentos, la fecha, quién lo otorgó, dónde, y es de donde luego tendremos que sacar el testamento, ¿no? Porque una de las gracias que tiene el testamento es un poco también la privacidad de que quien lo otorga no tiene por qué saber nadie más que has otorgado testamento, ni tiene por qué saber nadie más qué es lo que has puesto en el testamento. O sea, cuando una persona fallece, igual tiene testamento, igual no, pero si su entorno no sabe si tiene o no tiene testamento, tiene que dirigirse a un registro para saber si esa persona
dejó escritas sus últimas voluntades. Y sobre todo, ¿cuál es la última versión de esas últimas voluntades? También. Porque tú tal vez, bueno, pues un familiar tuyo, sí, pues sabes que otorgó testamento hace un año. Sí. ¿Vale? Pero luego tal vez fallece dentro de 10 Y cambia el testamento. Y prevalece el último. Efectivamente. Es más, es que el procedimiento para obtener el testamento no es llegar y presentar el que tú tengas en tu casa, por decirlo así. Es solicitar al registro que informe de cuál es el último testamento, te facilitan los datos de la notaría en la que se hizo y acudiendo a esa notaría o solicitándola a través de otra, si la notaría estuviese en otra ciudad, etcétera, se obtiene esa copia de ese último testamento y a partir de ahí empieza el procedimiento. Bueno, pues interesante de luego la explicación. Vamos ahora con Luisa, dice: buenas tardes, estoy queriendo liquidar y disolver una sociedad inactiva. El último año de la misma no solo no ingresaba, sino que además tuve que recurrir a préstamos de familiares que sigo pagando para poder mantenerla funcionando. Quedaron algunas deudas de suministro y a proveedores. Los trabajadores cobraron sus despidos del Fogasa al no haber ingresos. De esto hace ya más de 6 años. Yo era el administrador único, si bien es cierto que en todo este tiempo nadie me ha reclamado nada a mí personalmente. Mi duda es si puedo disolver la sociedad con las deudas que tenga. La misma no tiene más que el nombre, ningún bien ni dinero en efectivo. Gracias a quien se tome la molestia de contestar. Un saludo. Bueno, en primer lugar, una sociedad con deudas no se podría disolver y liquidar. Una sociedad con deudas tendría que ir a un concurso. Esto es un procedimiento en el que tenemos que acudir al juzgado a que se declare el concurso a la empresa. Hay distintas vías. Esto son cuestiones bastante técnicas, pero en resumen consiste en decir: oiga, estoy en una situación en la que no voy a poder hacer frente a los pagos, ya sea porque veo que va a venir esa situación o porque ya se ha dado la situación, y por lo tanto lo que tenemos es que liquidar esto, pagar a los acreedores que podamos y en el caso, la idea del concurso realmente es que la empresa tire adelante, establecer unos planes de pago, etcétera, pero en el caso de esta sociedad evidentemente la voluntad es disolverla y cerrarla, ¿no?, para que nos entendamos. Si una sociedad tiene deuda, no se puede disolver y liquidar, debería ir al concurso. Ella expresa una situación en la que, bueno, parece ser que nadie la ha reclamado, parece ser que estas deudas, bueno, pues ahí se han olvidado desde hace 6 años y ya está. ¿Podría disolverla? Bueno, en la práctica es posible, es decir, mientras no te conste nada, pero es que estaríamos hablando de que estaría mintiendo. En un momento dado, usted disuelve porque no hay deudas, ¿no? Sí, aquí no hay deudas, y que luego surjan. Eso le puede acarrear problemas, problemas que le salpicarían a ella además personalmente, porque ella como administradora y seguramente como socia única, por lo que comentaba, pues se va a encontrar con una situación en la que al final, si algún acreedor dice: oye, esto es como que han disuelto, van a reclamarle a ella. Y una última duda que te planteamos, Santos, nos escribe Mateo y dice: buenas tardes, me gustaría que me explicasen cómo tengo que hacer para declararme insolvente. Les explico mi problema. En enero del año pasado decidí montar mi propia empresa, se trata de una tienda de muebles. Decidí hacer una sociedad limitada, con 2 socios más y yo el administrador. Al principio parecía que todo iba muy bien, pero esa buena racha duró un par de meses. Poco a poco la cosa ha ido a peor y desde el mes de abril solo tiene pérdidas. En estos momentos la empresa está en negativo en el banco y los proveedores no pueden cobrarse. Además, falta pagarse el préstamo que se pidió para hacer la tienda. Hace un par de meses decidí cerrar el comercio para que no hubieran más pérdidas, pero los otros socios no quieren. La relación entre nosotros está muy mal. ¿Podrían informarme cómo puedo declararme insolvente, ya que no tengo dinero, ni propiedades, ni ingresos? ¿Qué paso tengo que hacer? La verdad es que estoy muy agobiado y no sé qué puedo hacer. Si yo no puedo pagar, ¿les pueden pedir a los otros socios que lo hagan, ya que ellos sí tienen propiedades e ingresos? Espero que puedan ayudarme. Muchas gracias, dice Mateo. El primer problema que nos plantean aquí realmente no es de una insolvencia personal, es de una insolvencia de la empresa. Han montado un negocio, distintos socios y ha ido mal, ¿no? Y ahora hay deudas. Bueno, pues la explicación es un poco parecida a la anterior. Es decir, si esta sociedad lo que tiene es deuda, lo que tendría es que ir a un concurso. De ese concurso saldrá el resultado que tenga que salir. Pueden hacer frente a los acreedores, no, un plan de pago, el resultado que sea. Pero en principio, si todo se ha hecho bien, es decir, si la situación de insolvencia de la sociedad, bueno, tiene una explicación, no es que se haya gestionado mal, ni que haya cuestiones que se hayan hecho mal a propósito, ¿no? Para que nos entendamos, no debe salpicar al administrador. Debería quedarse, por eso se hace una sociedad, para limitar esa responsabilidad, ¿no? Sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, para limitar la responsabilidad. Si por cualquier motivo es que él hubiese contraído deudas para poder tirar para adelante con la sociedad y no lo consigue,
Entonces también está la ley de segunda oportunidad, que viene a ser como un concurso, pero de la persona física. Es decir, mire usted, me pasa lo mismo con la empresa. Yo tengo una serie de acreedores, le debo un dinero y no tengo ni dinero, ni tengo bienes, ni tengo forma de hacer frente a esto. Se expone a esa situación y mismo procedimiento, ¿no? Para que nos entendamos. Se intenta hacer un plan de pago, sino tal. Y al final, bueno, pues se perdonan, llegado un momento pueden llegar incluso a perdonarse deudas. No todas, pero algunas. Pues Santos, muchas gracias por acompañarnos en los últimos minutos del programa de hoy y rápidamente nuestros espectadores, si quieren ponerse en contacto contigo para plantearte alguna duda, alguna consulta, ¿cómo pueden hacer? Bueno, buscando simplemente mi nombre en Google, Santos Agrela Páez, le aparecerán distintas formas de contacto, así que no, estaría encantado y cualquier duda que planteen para el programa, pues también la traeremos. Muchas gracias, Santos, hasta un mesecito más o menos, ¿vale? Magnífico, Muchas gracias. muchas gracias.